Se supone que tienes que masticar la chía o te la tragas y ya. Vivo confundida con eso. Hola. Yo había grabado este video, pero la verdad es que la iluminación era horrible porque ya se estaba haciendo de noche y como ya les había dicho, no tengo un equipo muy avanzado. No tengo luces como para que pues sea posible para mí grabar de noche. Entonces tenemos la luz del día, el sol, para iluminarnos. Y bueno, si se preguntan, esto es té negro con menta y chía. Y también les quiero presumir mi collar. Que si quieren comprar algo de este chavo, porque lo hace un amigo, se llama Jorge, les voy a dejar el link de su página en la descripción, porque todo lo que él hace está increíble, son de mis accesorios favoritos. Incluso en el otro video que había grabado sobre este mismo tema, te había puesto un collar que él hizo especialmente, que yo se lo pedí, pero pues muy mala iluminación. Así que, pero este también, no sé si lo puedan ver, lo hizo él, es artesanal, es local y está increíble. Aparte está súper bonito, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, como vieron al principio, voy a hablar de algo un poquito diferente de lo que había estado hablando en los otros videos. Además, me siento un poquito menos nerviosa estas veces porque pues los primeros 2 videos me daba mucha pena hablar, ahorita ya no me da pena. He recibido bastante apoyo y se los agradezco muchísimo. Entonces también quiero decir eso antes de empezar, que gracias por todo el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por ser tan lindos, de verdad lo agradezco muchísimo, porque pues esto, repito, no lo hago por dinero, no me interesa nada de eso, sino que me interesa que les guste el contenido, que pues se interesen por los libros que a mí me gustan mucho y de temas que pues también me interesan muchísimo a mí, y pues espero que se note lo mucho que me gustan todos estos temas, ¿no? Y bueno, para empezar, ya les dije, vieron al principio y se preguntarán, Cali, ¿qué onda con eso? Voy a hablar de una cantante increíble que se llama Lights. Y bueno, es un poquito más complicado hablar de este tema, no por el contenido, sino porque combina arte gráfico, o sea, cómics y literatura y música. Entonces es como combinación de todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me apasiona. Además de que es una de mis artistas favoritas. A lo mejor alguno de ustedes ya la llegó a escuchar, porque yo en mis redes sociales comparto mucho su música, y aparte yo la conocí como por ahí del 2011, más o menos, con Bring Me the Horizon. Espero que sí se pronuncie así. O sea, sé inglés, pero no sé pronunciar en inglés. Mira ahí. Y bueno, yo la conocí con esta canción que se llama Don't Go. También hay otras canciones en las que participa en ese álbum en específico, pero no recuerdo cuáles son. En algún lado les voy a poner qué canciones son. Pero es una artista muy completa, es Lights. De hecho es la esposa, bueno, no me gusta catalogarlo así, pero a lo mejor conocen más a Bless the Fall. Es la esposa de Boob Oaken. Y aquí está, lo había perdido. Sacó un cómic, bueno, fueron 6 series de cómics junto con un álbum que se llama Skin and Earth. Esta vez sí se ve, sí. Es que en el
otro video, neta, no se veía absolutamente nada y pues fue muy triste porque aparte se me cayó la cámara o en el celular, fue un desastre. Voy a ver si todavía tengo el clip de cuando se me cayó el celular porque justo en ese momento había empezado a grabar y pues qué pena. Pero bueno, una de las cosas que más me gustó de Skin and Earth es que ella creó la historia, ella dibujó el cómic, se puede ver, creo que, espero que alcancen a ver, pero se puede ver su estilo, que ella misma menciona que fue mejorando. Una de mis cosas favoritas de esta edición, que es todos los cómics en una sola, por eso dice volumen 1, yo estaba muy confundida cuando lo encontré, porque dije, ¿cómo que volumen 1? Pero resulta que es el compendio, se podría decir, de todos los cómics. Sacó 6 cómics y dentro de cada cómic había 2 capítulos. Entonces, pues, en este está todo junto. Cuando lo compré, buscando en Amazon, como siempre, porque pues uso mucho Amazon, cosa que no debería hacer, pero bueno, como decía, uso mucho Amazon. Y me encontré esta edición y dije, ¡ay, yo la quiero! Pero en el momento no tenía suficiente dinero. Pero tiempo después dije, ay, pues ya, vale pepino, ¿no? Y yo lo quiero y pues va a ser mío. Y una de las sorpresas más gratas con las que me topé cuando compré, bueno, cuando me llegó, fue que lo abrí. Yo lo abrí súper emocionada, lo leí en un solo día, porque pues es una historia muy digerible, muy padre, es, digamos, post-apocalíptica, y es que está firmado por ella. O sea, no es como cuando te venden cosas de, sí, lo firmó el artista y es la copia de la copia de la copia de la copia. No, realmente lo firmó ella, les voy a enseñar. Miren. Y eso me sigue teniendo muy emocionada, o sea... Ella es una de las artistas que más me gustan y curiosamente nunca ha venido a México. Yo espero que algún día se dé la posibilidad, o al menos que se me dé la posibilidad de ir a verla, porque está increíble. Les voy a dejar un pequeño clip de el making of de uno de sus videos de el álbum, justo ahorita. Explicándoles más a fondo, el disco completo tiene 12 canciones, entonces ella hizo 6 ediciones de cómics. Como les había dicho, es 2 capítulos por cómic, por eso son solo 6. Y en una entrevista que vi, ella tenía planeado hacer 5 o los 6, creo que eran más bien 6. Sí, ella tenía planeado hacer 6 y terminó haciendo solo 5 de los videos relativos a cada cómic. También creo que tiene listas de reproducción en su canal, entonces les voy a dejar, ya saben, todos los links en la descripción para que puedan verlo, porque de verdad es un concepto increíble. Y creo que me parece más increíble porque en ese tiempo, cuando yo la conocí, no era muy fácil que las chicas hablaran de sus gustos por los cómics o por videojuegos, y ella siempre ha sido muy natural respecto a eso. No sabría decir si la palabra natural sea la correcta, pero sí es expresado su amor por este tipo de cosas desde un principio, desde que empezó su carrera. Incluso sus primeros álbumes, las portadas están inspiradas en cómics, y se había tardado algo de tiempo en sacar música, aunque para haber hecho este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, porque pues es un cómic, a fin de cuentas el hacer una historia, el crear una historia es algo que se lleva meses, y pues es una cosa de admirar que
ella aprendió en la entrevista. Voy a buscar la entrevista para dejarles el link para que lo puedan ver. En la entrevista ella habla de cómo aprendió a dibujar, cómo fue mejorando, iba aprendiendo cosas nuevas conforme iba avanzando la historia. Y eso es una de las cosas que más admiro de ella, que siempre está buscando cómo aprender. También durante la grabación del disco, durante la creación del cómic, ella estaba embarazada. Entonces, yo digo, wow. Respeto para todas las mujeres que han tenido hijos y siguen trabajando, porque, digo, nunca he tenido hijos, pero por lo que he visto, por amigas, por familiares, es que estar embarazada es algo muy muy complicado. Entonces respeto para todas las mamás que han tenido que seguir trabajando durante sus embarazos o han seguido estudiando. De verdad, mis respetos para ustedes y para las mamás que siguen trabajando y son mamás y tienen que cumplir estas dos cosas, y no por obligación sino por amor. Es muy padre. Y también pues el hecho de que, a pesar de que se la pasa de gira y todo esto, nunca ha dejado a su hija de lado. Es también otra de las cosas que admiro. Y bueno, creo que lo más triste de esto es que solo tiene esta edición en inglés. Es una de las cosas más lamentables del mundo, que solo está en inglés. Cuando empezó a salir, por cada cómic que salió una nueva canción. Bueno, las dos canciones que son respectivas al cómic. Que de hecho aquí está la explicación. Aquí está la explicación. Y en un momento se los enseño. Nada más que necesito encontrarla. Ok. Voy a quitar esta parte. Que aparte está súper preciosa esta edición. Obviamente tiene esto, que porque es tapadura. Esa sonó como tapadura. Es tapa dura, o sea, de pasta dura. A eso me refería. Tengo muy mala dicción. Bueno, pueden ver. Es de plástico. Y también aquí. Ella es Lights. Y bueno. ¿Ven? Esta es la edición. Aparte está precioso el color. Digo, a mí me encanta el rosa, pero pues sí, esa es como la cosa aparte, ¿no? Y toda la estética del libro, bueno, del cómic, hay códigos. Y por ejemplo aquí explica qué canción tiene que ver con cuál cómic. Espero se alcance a ver. Y lo único en español que ella ha sacado es una versión de la canción de Giants, pero si les soy muy honesta, no me gustó esa versión, porque la canción es muy buena, la original, porque pues, obviamente está en inglés, ¿no? Pero la sacó en varios idiomas, pero no, yo insisto que en inglés está súper bien, porque, o sea, es el idioma original. Y tiene buena pronunciación en español hasta eso, pero no me termina de gustar del todo. Pero en general, todo el cómic podría decirles, una de mis cosas favoritas en el mundo. Amo a Lights, amo el trabajo que ella hace, amo que ella produzca muchas de sus cosas. Les voy a dejar el link a todo su trabajo, porque de verdad espero con todo mi corazón que puedan encontrar a una nueva artista que les guste y que tenga esta calidad para su trabajo, que tenga tanta pasión para su trabajo como lo tiene ella. Que hay muchísimos artistas así, pero los más comerciales a lo mejor no lo son tanto y terminan
sacando cosas o sacando material solo por tener más material y no dejar como con ganas a los fans. Pero ella también tiene la costumbre de hacer versiones acústicas de sus álbumes, y la versión acústica de Skin and Earth incluye una de mis canciones favoritas que se llama Lost Girls. Les voy a poner un muy pequeño clip. Una de las cosas interesantes de este álbum acústico es que sacó 7 canciones de todo el álbum y agregó, bueno, no estoy muy segura de si agregó 2 o una de ellas ya estaba, pero es la de Tabs y la de Lost Girls, que es el pequeño clip que les puse antes. Y estas canciones, bueno, las del álbum en acústico, las grabó en locaciones que tienen que ver con el cómic. También les voy a dejar un link de la lista de reproducción, porque tiene una lista de reproducción sobre cómo fue escribiendo, bueno, más bien sobre cómo fue grabando cada cosa, cómo escogió la locación y todo esto. De verdad, el trabajo de Lights en este cómic es tan increíble que de verdad yo sigo fascinada. Después de, lo sacó en 2017 para empezar, y yo sigo fascinada con él. Espero que a ustedes les pueda llegar a gustar, si tienen la fortuna de conseguirlo, porque pues honestamente, si de por sí los cómics son bastante caros, más ahorita por el dólar, maldito dólar, pero lo bueno es que lo conseguí antes, y pues espero les pueda llegar a gustar, al menos que puedan checar el álbum, porque es muy bueno, de verdad, es muy bueno, la adoro. Y espero puedan checar su contenido. Y pues yo creo que eso es todo por este video. El otro era un poquito más largo, pero siento que estaba diciendo cosas que ni al caso. Igual, si tienen sugerencias, opiniones, comentarios, si ya conocen a Lights, pueden decirme. Igual ya saben que los leo todos. Y también pues otra vez agradecerles por el apoyo, por todo el cariño. De verdad, se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Y pues les mando muchos besitos en sus frentecitas preciosas. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Estaba viendo los clips del otro que grabé y me di cuenta de que realmente no hablé de qué trata el cómic. Y básicamente es la historia de una chica. Sí comenté que es en un mundo post-apocalíptico, pero es una chica que vive sola y se llama En, la cual también me da mucha risa porque pues mi gatita, la que vieron en el video de Murakami, la que está atrás dormida y no se mueve para nada, y la van a ver en el siguiente video también, se llama Nedine. Entonces el personaje se llama En y vive sola por ciertas circunstancias de su vida, y gracias a su mamá ella acude a una escuela de ricos en la zona de ricos. Y es que no quiero darles como que mucho, o no quiero spoilearlos tanto, porque vale la pena, de verdad. Si tienen la oportunidad de, o sea, si tienen la fortuna de saber inglés, si tienen la fortuna de poder costearlo, porque honestamente sí estuvo un poquito carito. Upsis. Pero si tienen la fortuna, por favor, consíganlo. También, mientras iba sacando cada edición de los cómics, iba sacando las canciones que son relativas a los cómics. Y pues yo quería comprarlas en ese momento, pero pues ya saben, el dólar está muy caro. Y luego sacó esta edición completa. Iba a decir algo más, pero todo rechina. También en el otro video que había grabado, yo creo que esto va a ser como un blooper, pero en el otro video que había grabado también mi silla rechinaba mucho.
también mi cama rellena. Y ni siquiera le estoy haciendo fuerte, o sea. Chale. Bueno, gracias por verlos.